Bien, ahora vamos a hablar del disyuntor, que es el elemento que protege cuando hay una falla por fuga a tierra. ¿Cómo funciona el disyuntor? Para entender hay que comprender el nombre completo. Disyuntor básicamente es un sinónimo de interruptor, y la térmica también es un interruptor. Nada más que la térmica, que es el nombre vulgar, pero es una llave interruptora termomagnética. El disyuntor es una llave interruptora diferencial, o más conocido como disyuntor diferencial. Ese es el nombre completo. Ahora bien, lo que tenemos que tener en cuenta acá es la palabra diferencial. Disyuntor es un sinónimo de interruptor, pero esta es la palabra que define el funcionamiento de esta llave, el diferencial. ¿Cómo funciona el disyuntor diferencial? Tiene un toroide. ¿Qué es un toroide? Es un anillo de cierto espesor sobre el cual se coloca un cierto bobinado. Ya vamos a ver a dónde conectamos este bobinado. Por el disyuntor pasa tanto el activo como el neutro. Es una reglamentación que el neutro sea celeste. El activo puede ser rojo, marrón o negro. Son los colores establecidos. Y la tierra, el amarillo y verde. Bien. Si tenemos una carga conectada, acá, la corriente que circula por este lado, o sea, la llamemos por ahora corriente del activo, pasa por la resistencia y vuelve como corriente del neutro. Son iguales las dos, porque como es un circuito en serie, es la misma corriente. Ponemos ahí para ver una diferencia. Entonces, por ejemplo, si solamente tenemos este circuito, vamos a poner acá también la corriente de la resistencia. Dijimos, como es un circuito en serie, la corriente es la misma. Ahora bien, entonces la corriente del activo es igual a la corriente de la resistencia igual a la corriente del neutro, por ser un circuito en serie. En este caso no hay fuga. Ahora coloquemos una fuga. Por algún motivo, pueden ser muchos, a veces puede ser simplemente la humedad que hace que se pone en contacto con el conductor, puede ser una falla de aislación en la misma canalización o en algún elemento que se conecte a la red, que es lo más usual. Entonces dijimos que vamos a colocar una fuga. Por ahora, después veremos algo, la fuga la conectamos en, vamos a este lado, la fuga la conectamos en el activo. Después vamos a ver una característica. Entonces yo acá voy a tener, por todo esto, una corriente de fuga. ¿Sí? Y este punto es un nodo. ¿Por qué es un nodo? Cuando se unen más de dos caminos para la corriente denominamos nodo. Fíjense lo que va a pasar acá. Ahora vamos entonces al caso, este es el primer caso, el caso normal, digamos, este es normal. Normalmente, entonces, las tres corrientes son iguales. ¿Qué va a pasar acá en el caso de fuga?
En el caso de fuga, ya no tenemos que todas las corrientes son iguales. ¿Sí? Fijemos, acá tenemos un nodo. Y en este nodo entra una corriente, la vamos a dibujar acá, entra la corriente A y salen dos corrientes. Sale la corriente de la resistencia y la corriente de fuga. Entonces, vamos a tener, ley de Kirchhoff, que la corriente A es igual a la corriente de la resistencia más la corriente de fuga. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasó con la corriente del neutro? Y bueno, acá la corriente del neutro, si seguimos por acá, es la misma corriente de la resistencia. O sea, la corriente del neutro es igual a la corriente que tenemos por la resistencia. Por lo tanto, podemos hacer acá, en este caso, que la corriente de el neutro es igual a la corriente del activo, que era lo que nos interesa. ¿Es eso igual ahora? No, porque la corriente del activo incluye la corriente de fuga, que no la tiene la del neutro. O sea, la corriente del neutro está solamente en la corriente de la resistencia, pero no tiene la corriente de fuga. O sea que acá tenemos una diferencia entre la corriente que va en ese sentido y la corriente que viene en otro sentido. De ahí viene el nombre diferencial. Como ahora hay dos corrientes diferentes, en este tramo nos interesa, hay una diferencia. Entonces, acá circula la corriente de la resistencia más la corriente de fuga, y por acá solamente la corriente de la resistencia. Entonces, el toroide es un transformador. Esto es el primario y esto es el secundario. Para que el transformador funcione, acá tiene que haber una corriente. Cuando es normal, como estas dos son iguales, acá es cero. Cuando las corrientes son diferentes, esta corriente deja de ser cero, la que mira el toroide es la corriente de fuga. Y al aparecer eso, se amplifica acá y esto aparece una corriente, una tensión. Con esto yo activo, mediante un circuito, se activa el circuito de disparo. O sea, esta corriente activa mediante un electroimán la apertura del disyuntor. Por eso es diferencial. O sea, vamos de nuevo. Si las dos corrientes son iguales, no hay diferencia. Entonces, el toroide ve cero. Cuando estas corrientes son diferentes, ¿por qué? Porque acá va a circular la de la A más la de la resistencia. En cambio, por acá solamente esta otra corriente. Esa diferencia, que es la corriente de fuga, se amplifica mediante el toroide y activa el circuito de disparo. Abre la llave. Así es como funciona el disyuntor diferencial. Por eso es diferencial. Detecta la diferencia de corriente entre el activo y en el neutro. En una llave para bipolar, o sea, para monofásica, para 220 volts. Y es este el funcionamiento del disyuntor, recuerden, por eso es diferencial. Ahora bien, el disyuntor tiene tres valores, ¿sí? Contra dos que tenía la llave térmica. Vamos a colocar acá para que esté todo junto. Fíjense. La llave térmica, las dos tienen el valor de tensión de funcionamiento, así que no lo vamos a considerar. El valor dice corriente nominal. Por ejemplo, 40 amperes. ¿Qué significa en una térmica? Que la corriente nominal sea de 40 amperes, que si circula mayor de 40 amperes, la llave se abre. Ahora bien, en el disyuntor diferencial aparecen dos valores. Una, corriente nominal, que puede ser 40 amperes. Y otra,
que se escribe así. La I, este triangulito que en realidad es una letra delta griega y una N. Esto significa corriente diferencial nominal. Y en el caso de instalaciones domiciliarias es de 30 mA. O lo que es lo mismo, 0,03 amperes. Y acá está la diferencia entre estas dos llaves. En la térmica, como dijimos, si es más de 40 amperes, la llave se abre. Y acá está la diferencia. Esta corriente es una corriente en la cual la llave se daña. Si por el disyuntor diferencial circulan más de 40 amperes, el diferencial se rompe. No es que se abre, se rompe. La corriente de funcionamiento es esta, que significa que si esta corriente de fuga es mayor de 30 mA o 0,03 amperes, la llave se va a abrir. ¿Sí? Es común ver en las instalaciones gente que no sabe, que pone solamente el disyuntor, que cree que si hay más de 40 amperes salta y si hay fuga salta. No, si hay fuga salta, pero si hay más de 40 amperes se rompe. Y esa es la diferencia fundamental que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Ahora, vamos a ver un ejemplo